Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en 2 de Corintios, Perec 1, Pasuk 19, dice: porque el Hijo de Dios, Yeshua, el Mashiach, que entre vosotros fue predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, mas ha sido sí y en él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y consecuentemente también por medio de Él, amén. A Dios para su gloria por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Mashiach es Dios quien nos ungió, el cual también nos selló y nos dio de su Espíritu como prenda de garantía en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo que mi alma, que por consideración a vosotros no he pasado todavía a Corinto, porque no tenemos señorías de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que permanezcan firmes en la fe. Bueno, Rab Shaul recuerda que todas las promesas y todas las bendiciones tienen un canal, y ese canal es Yeshua HaMashiach, que es la manifestación suprema del Eterno en el mundo, y que Él es el medio por el cual vienen todas las promesas y se han hecho y se encarnan en este mundo, y por ello es tan importante nuestro Santo Maestro. Sin nuestro Santo Maestro no tendríamos esas promesas. Sin nuestro Santo Maestro, las promesas hechas incluso en la misma Torá y en los profetas no tendrían la forma de manifestarse, de encarnarse, de hacerse reales en nuestras vidas y transformar muchísimas cosas en nuestro caminar, en nuestro andar. Por tanto, esto lleva a Rab Shaul a reflexionar mucho que los pactos y las promesas que hizo, por ejemplo, nuestros patriarcas, como fue en el caso de Abraham, le dijo: deja tu tierra, tu parentela, y ven a la tierra que yo te daré, y haré de ti una nación grande. Y el Eterno cumplió con ello, le dio a esa descendencia de Abraham una bendición muy grande, y hasta el día de hoy esa descendencia llamada Israel, esa descendencia ha cumplido y ha recibido de una manera extraordinaria, ha recibido las promesas de Dios, y por algo, decía yo, por algo es que sigue existiendo, y eso que sigue existiendo no es nada más ni nada menos que por las promesas que han sido hechas reales a través de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Créanme que sin el factor Mashiach no habría ya la existencia de Israel. Sin embargo, por la bondad del Eterno, es Mashiach Yeshua el medio que el Eterno ha ocupado para traer esas bendiciones, para traer toda bendición espiritual, como dicen los Shalehim, para traer al mundo toda la bendición espiritual, hacerla patente en este mundo, a fin de que pueda llenar las expectativas y las esperanzas que tiene para vivir y para experimentar precisamente su existencia a través de los siglos. Y esto es algo muy importante, porque ciertamente pueblos a través de las edades han dejado de existir, desaparecieron, se extinguieron, pero Israel, lejos de extinguirse, se ha extendido a todo el mundo, y es manifestación de la gloria del Eterno a través del mismo. Y por lo tanto es una cuestión grande, muy grande, el hecho de que nuestro Elohim haya traído al Mesías de Israel, porque sin el Mesías de Israel estaríamos perdidos. Gracias al Eterno, porque trajo la redención, aun cuando no cumplió con todo lo prometido, no porque Él no quisiera cumplir, sino porque las condiciones del mundo en el momento que se manifestó nuestro Santo Maestro no eran las condiciones que se requerían. Y ciertamente, como veremos en este Shabbat,
el inicio de la Bodá Hashem de nuestro Santo Maestro fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha manifestado, se ha acercado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que había una condición para que las promesas del Eterno se dieran, dado que una de las condiciones sustanciales, importantes, primordiales dentro y de los pactos con Hashem es precisamente que el hombre pueda cumplir la parte que le corresponde. Y en este caso, el pueblo de Israel se le estaba demandando un arrepentimiento para recibir algo extraordinario, y ese algo extraordinario era el advenimiento de nuestro Santo Maestro, y juntamente con el advenimiento de nuestro Santo Maestro recibir todo el caudal de la bendición y consecuentemente la realización de esas promesas tan importantes, recordando que ciertamente el Eterno, quien es bendito, traería la libertad y traería el perdón de pecados para al pueblo de Israel, y consecuentemente esto lo prepararía y le daría la condición espiritual para poder aspirar a ser un pueblo del pacto, un pueblo que no solamente tuviera ese pacto y adquiriera esas promesas, pero que tuviera la capacidad para poder enseñar, instruir, guiar y dirigir esa luz, ese conocimiento a las naciones. Y esto es de lo que habla Rab Shaul, es esencialmente importantísimo Yeshua, el Mashiach, era muy importante. Por causa de él las cosas suceden. Por causa de él las promesas del Eterno se van a hacer patentes y se hacen patentes. Él prometió que habría de redimir al hombre y trajo al Redentor. Él prometió que, como veremos más adelante en la instrucción que estaremos dando, que haría un pueblo, y está creando un pueblo y está haciendo un pueblo. A lo mejor no con todos los que piensan que son pueblo de Israel, a lo mejor con todos aquellos que ni siquiera aspiran a ello, incluso aquellos que se consideraban que eran otra entidad, otra cosa muy diferente, se están dando cuenta de que ahora, por medio de Mashiach Yeshua, son parte de un mismo pueblo y de una misma familia, la familia de Dios. Entonces, todas estas cosas tan importantes tienen que ver con Mashiach Yeshua. Todas estas cosas tan extraordinarias tienen que ver con la revelación de Mashiach Yeshua en este mundo, por la voluntad del Eterno, por la misericordia del Eterno, es que el Eterno envió a Mashiach Yeshua. Y es algo extraordinario porque en las condiciones que llegó fueron unas condiciones a lo mejor no las mejores para el mundo, pero sí las necesarias desde el punto de vista del Eterno, quien es bendito. Y entonces, consecuentemente, esto nos debe de llevar siempre a poder entender que todos tenemos un llamado y todos tenemos un tiempo y todos tenemos un propósito en esta vida. Y al final del día, quien nos otorga este sello, quien nos otorga esta bendición, quien nos otorga esta participación en el pueblo de Israel, no es nada más ni nada menos más que el Eterno, quien es bendito, por medio de su Espíritu, que el Espíritu es una manifestación de Dios, es una manifestación de Dios. Sabemos y repasando que hay un solo Dios, y no es Dios el Padre y Dios el Espíritu, no, Dios el Padre
que tiene muchas manifestaciones, es decir, las formas que tiene para manifestarse en su creación y en la vida del hombre mismo. Y una de ellas es el espíritu de verdad. Es una de las manifestaciones de Dios. Y entonces, esa manifestación de Dios ha sellado, como dice, el espíritu es prenda de garantía en nuestros corazones para ser confirmados y afirmados que somos un pueblo, que somos parte de un pacto, que tenemos redención, que tenemos la justificación, que tenemos en el proceso la santificación, que es la promesa precisamente que el Eterno había hecho al pueblo de Israel, que Él transformaría al pueblo de Israel en una nación de sacerdotes y pueblo santo. Esta es la promesa de Dios. Había una transformación y por eso es que Yeshua es el camino, es decir, es el medio por el cual se inicia ese proceso y se culminará ese proceso. Y por esta misma razón es tan importante Yeshua, porque sin Yeshua no hay proceso, porque sin Yeshua no hay rectificación, porque sin Yeshua no hay forma de que nosotros pudiéramos aspirar a una condición de santidad. Pero el Eterno proveyó a Yeshua para que nosotros pudiéramos tener esa certeza y nos lo confirmó a través de su Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que nos hace saber y entender que hay una sola verdad y esa verdad solamente es Hashem. Que nos hace entender que hay un solo Dios y no hay más que un solo Dios. Y cuando uno lo comprende, si tú lo comprendes, bendito sea el Eterno, porque esto es lo que te hace parte del pueblo de Dios y también lo que genera y ha generado en ti el pacto. Porque entenderlo, no saberlo, sino entenderlo, entender que hay un creador detrás de la creación, entender que hay un Mesías enviado por Hashem, eso es lo que nos da la certeza y la certidumbre del pacto. Y eso es lo que nos da el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esa certeza, esa certidumbre, esta verdad en nuestras vidas que nos hace vivir con confianza. Y nos debe hacer, y nos debe permitir vivir con confianza. ¿Cuál? El hecho de saber que hay un solo Dios. Y esto es bien importante. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he pasado todavía a Corinto, porque no tenemos señorío de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que permanezcáis firmes en la fe. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo Rab Shaul es que él no quiere de ninguna manera y forma de que él sea el sustento de su fe. Él quería estar con los hermanos, pero en su mente, en su corazón estaba el hecho de pensar de que no fuera, que él, lejos de guiarlos y dirigirlos, se convirtiera en que sin él no pudieran permitir su vida la confianza de tener ese pacto con el Eterno. En otras palabras, no podría ser sustituto ni de ninguna manera, ninguna forma del Eterno y mucho menos tampoco de Yeshua. Entonces, los hermanos habían de asimilar, ya como vimos en 1 Corintios, el pueblo, la comunidad de Corinto tenía grandes situaciones, grandes problemas espirituales, sociales, de todo, tenían graves problemas. Y Rab Shaul lo sabía, pero él no quería convertirse en algo esencial o sustancial o necesario
no se quería convertir en algo necesario para la fe de ellos. En otras palabras, ellos tenían o tendrían que caminar. No se convertiría él en la silla de ruedas para llevar a la comunidad de Corinto, no, sino que ellos tendrían que aprender a caminar y a vivir esa relación de pacto y a vivir con ese conocimiento que habían recibido. Eso es, por eso es que Rab Shaul dice, y no quise ir a vosotros. No es porque no los quisiera ver, sino que está diciendo que no los va a ver porque no se quería convertir en la silla de ruedas de la comunidad, sino que la comunidad tendría que aprender a caminar, a vivir, a fortalecer su fe en el Eterno y no Rab Shaul convertirse en un paliativo que sin él no pudieran caminar. Eso no es la razón. Y es lo mismo para nosotros. Hablando de una manera como ejemplo, ya para terminar. Y bueno, debemos entender que nosotros debemos ayudar a la gente. Y hay gente, a veces hermanos, que llegan a la comunidad y a veces con necesidades. Y nosotros les ayudamos en la medida que podemos. La comunidad les ayuda. Pero no podemos convertirnos en los que suplen toda necesidad de sus hermanos cuando vienen en condiciones de necesidad, sino tienen que aprender a confiar en el Eterno, a pedir al Eterno y aprender a hacer de su vida una vida productiva. Que el Eterno te tenga con mucho bien. Shalom, shalom, Shabbat shalom.